Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal va su día? ¿Cómo han estado? Hoy vamos a tener este tiempo de meditar la palabra, así que ve por tu Biblia, ve por un cuaderno, porque Dios va a hablar muchas cosas muy hermosas en esta tarde. Por la mañana estábamos hablando de tener encuentros con Dios, ¿verdad? De tener un encuentro con Él, y cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida es transformada completamente, pero no solamente es tener un encuentro, ¿no? Sino es diariamente buscarle y encontrarnos con nuestro amado, y eso transforma nuestras vidas todos los días, y nuestro amor hacia Él crece, y esto es maravilloso. Entonces, bueno, mientras se van conectando, damos gloria a Dios por cada uno de los que ya se están conectando, de los que ya estaban listos para tomar este tiempo. Y ¿por qué no saludas? ¿Por qué no dices hola, aquí estoy, ya estoy presente? Mandas corazoncitos y que estás bien dispuesto, amén, para recibir la palabra que hoy el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y hoy voy a estar hablando de la fe, ¿ok? De la fe. Entonces es un tema que el Señor en estos días, justo el lunes, fue que Él empezó a poner esto en mi corazón. Bueno, desde el domingo, porque ahorita les voy a decir el por qué puso esta parte. Le compartí a los jóvenes, me tocó compartir el domingo a los jóvenes, y les preguntaba cuál es la pregunta más importante de tu vida. Yo quiero preguntarte ahorita, mientras te vas conectando y mientras vamos haciendo como el ambiente para lo que hoy Dios quiere hablarnos, yo te pregunto eso: ¿cuál crees que es la pregunta más importante que te tienes que hacer? Y bueno, entre los chavos así decíamos, ¿con quién me voy a casar? Y así, obviamente sí es importante, y saber con quién vas a compartir, ¿verdad?, toda tu vida, pero ¿cuál es la pregunta más importante? Y yo les hablaba sobre el conocer a Dios. Y la pregunta más importante es: ¿qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto conozco de Jesús? ¿No? Y como en la mañana hablábamos, no es el hecho de que nada más vayas a la iglesia, ¿no? O que si estés cada 8 días, o que hayas tenido papás cristianos, o desde muy chiquito hayas crecido en el evangelio. No me refiero a ese conocimiento, porque nos podemos aprender de memoria los versículos, sino a realmente conocer a Jesús con la revelación, ¿no? Y en Mateo 16, me parece, si es Mateo 16 o Marcos, no recuerdo, ahí búsquenlo, si ahorita me acuerdo les digo bien la cita, pero le pregunta a Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, no? Y sus discípulos así, ok, bueno, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Moisés, y entonces él los interrumpe y les dice: bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces dice que luego ahí, eso fue por revelación, o sea, no fue nada más algo que se le ocurrió a Pedro, sino fue por revelación. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, eso vino por revelación. O sea, realmente solamente va a venir así cuando conocemos a Jesús, a Dios, es por revelación. Cuando la palabra la abres y dices: wow, o sea, y sabes que Él es tu roca, sabes que Él es tu buen pastor, sabes que Él es el príncipe de paz, sabes que Él es tu escondedero, sabes que Él es tu ayudador, que Él es tu paz, que Él es tu proveedor. O sea, realmente lo conoces, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque lo estás experimentando en este momento, porque le conoces. Porque es así como cuando tienes a un buen amigo, ¿no? Y sabes sus gustos, sabes porque le conoces, porque pasas tiempo con él. De esa manera es lo mismo con Dios. O sea, cuando pasamos tiempo con él, lo conocemos, ¿no? Y no nada más como un cliché, no nada más como algo que los domingos escuchamos de nuestros líderes, de los pastores, o desde chiquitos escuchamos: pues sí, casi como: sí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Pero pues es tu Dios realmente, o sea, realmente es tu Dios, tú lo conoces. Entonces, hermanos, creo que esta es una pregunta muy importante que tenemos que hacer: ¿qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto le conoces a Él? Porque eso es lo que te va a sostener
en los momentos difíciles de tu vida. Porque Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces nosotros necesitamos venir a Dios, o sea, y decirle: Señor, quiero conocerte, ¿no? Porque cuando venga el tiempo de prueba, el tiempo de dificultad, ¿qué crees? Vamos a estar sostenidos en la roca. Entonces yo me hacía una pregunta el domingo, después de que ya terminamos de compartir a los jóvenes y adolescentes, yo decía: Señor, qué tremendo, o sea, y ves en Hebreos 11 toda la lista de los héroes de la fe, ¿no? O sea, todos los hombres que en algún momento tuvieron un encuentro con Dios y le dijeron sí a Dios, pero la verdad sus vidas no fueron nada sencillas, o sea, y tuvieron fe, mis hermanos, aún en medio de las pruebas más tremendas. Yo decía: Señor, es que la fe no nada más es decir: ay, sí, Señor, voy a tener un auto, Señor, y necesito un auto, Señor, y me vas a dar un auto. Eso, o sea, la fe no es para eso, o sea, Dios te puede dar muchas cosas, pero no me refiero a esa fe, sino es una fe donde tu mirada está puesta en lo eterno, mi hermano. O sea, donde no importa lo que estás viviendo, tu mirada está puesta en lo eterno. Y dices, por eso es que el apóstol Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es una fe no que está puesta por las cosas que Dios te da, porque a lo mejor ni siquiera estás orando por algo y Dios no dice: no, eso no es para ti, porque en este momento eso te vas a alejar de mí, o no, así no, yo no quiero obrar así en tu vida. Sino es la fe puesta en Dios, que sabes que Él va a hacer su perfecta voluntad en tu vida y que Él está obrando en ti su perfecta voluntad, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas que estás viviendo. Pero tu fe está arraigada en el autor y el consumador, que murió por ti en Cristo Jesús. Por eso Hebreos 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, nuestra fe no es como para, voy a adquirir un auto, voy a adquirir una casa. No, o sea, es bueno, y obviamente Dios quiere darte cosas porque Él es bueno, Él es el buen pastor y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y dice: no te aflijas, ¿no? O sea, Él sabe, Él te va a dar tu alimento todos los días. Si a las aves de los cielos les da de comer y a los lirios del campo los viste con los mejores, tú que eres su hijo, o sea, te va a dar lo que tú necesitas. O sea, eso por ende ya está, ¿no? Dios te va a dar eso, pero no es esa fe para mirar esas cosas, mis hermanos, sino para mirar en la eternidad, para mirar a lo que el Señor nos ha llamado, de verle a Él, esa fe de que le hemos dicho sí al Señor y que le estamos siguiendo a Él. No por lo que Él te da o por lo que Él puede darte, sino por quién es Él. Y es esa fe, o sea, de que estamos ahí y diciendo: Señor, o sea, yo quiero mirarte a ti. Y ahorita vamos a ver estos hombres de fe en Hebreos 11 y vamos a estar hablando un poquito de ellos. No voy a hablar de todos, pero yo me hacía esa pregunta, o sea, porque miren, mis hermanos, en estos tiempos son tiempos difíciles y yo creo que todavía no empiezo con la enseñanza del día de hoy, pero y ahorita vamos a orar, pero estoy esperando que se conecten más. Entonces, de repente, a lo mejor perdiste el trabajo. A lo mejor estás viviendo un tiempo de dificultad en este momento, en enfermedad. A lo mejor por todo lo que se está viviendo tienes ansiedad, no sabes lo que va a pasar, no sé, muchas cosas. Puedes estar viviendo en este momento un gran conflicto. Y nos pasa, mis hermanos, nos pasa, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Nos pasa. Pero el domingo yo pensaba y decía: ¿cómo estos hombres vivieron tal adversidad? O sea, ¿cómo estos hombres, o sea, algunos murieron por causa de Dios, ¿no? Y que le dijeron sí, y no les importó dar su vida, y no les importó morir a filo de espada, porque su fe estaba puesta
en el Señor, ellos no estaban viendo lo terrenal, ellos estaban viendo lo que venía por delante, lo eterno. Mis hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí, pero estamos de paso, somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros le pertenecemos a Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de nuestro Dios. Entonces, obviamente, sí dijo Jesús, vas a tener aflicción, claro, pero yo te voy a enseñar en medio de esa aflicción, yo voy a estar en medio de ti en esa aflicción. Y sabes, tu fe, tu mirada, tu certeza no es lo que estás viendo en tus circunstancias en este momento, sino en lo que va a venir, en lo que viene. Y yo estoy en control de todas las cosas. Y ahorita vamos a leer Hebreos 11, está maravilloso, pero quiero que me entiendas esto, o sea, nuestra fe tiene que ir a algo mayor, o sea, tenemos que mirar lo eterno, tenemos que mirar más allá. Y ahorita vamos a ver hombres de fe increíble, o sea, no importa la situación que en este momento tú estés viviendo, cuando nosotros miramos a Jesús, nuestra fe, ponemos nuestra fe en Él, en el autor y consumador, el que murió en esa cruz, el que Él ya venció, ¿ok? Que Él ya pagó el precio, y venimos y le miramos a Él. Mi hermano, nuestro caminar en Cristo, nuestra vida en Cristo va a ser totalmente diferente. Tu hablar va a ser diferente, tu mirar tus circunstancias va a ser diferente, pero necesitamos conocerle a Él como veíamos en la mañana y tener un encuentro con Él. Bueno, pero vamos a orar. Y gloria a Dios otra vez a los que ya están conectados, los que están escuchando esto. Vamos a hablar de la fe. Comenten sobre esto, comenten sobre lo que Dios les ha hablado respecto a esto. Y vamos a tomar este tiempo y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele esta verdad, que Él nos revele, o sea, la fe de Dios impregnada en nosotros, o sea, impregnada en mí, para llamar lo que no es a que sea. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor tome este tiempo en sus manos y que el precioso Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, que el Espíritu de Dios dé testimonio de la palabra, de testimonio de Cristo a través de su palabra. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, gracias porque tú has estado con nosotros, Señor, en este día. Señor, nos has llevado con bien, hemos llegado con bien. Señor, tú has estado cuidando nuestras vidas, nuestras familias. Señor, gracias porque tenemos este tiempo para poder acercarnos ante tu presencia, para poder ir a la palabra, Señor, y aprender de ella. Señor, háblanos, que tu Espíritu nos revele más de Jesús, nos revele más del Espíritu, nos revele más del Padre, que hoy nuestro corazón, por conocer estas verdades, por abrir tu palabra, nos enamoremos más de ti, Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por estar en medio de nosotros. Señor, todo está en tus manos. Dile, Señor, yo confío en ti. Dile, Señor, yo confío en ti. Hoy abro mi corazón a tu palabra. Espíritu de Dios, ven. Vamos, dile, Espíritu de Dios, ven. Háblanos de Cristo. Háblanos de Él. Mientras estamos leyendo la Escritura, háblanos de ti, revélanos tu palabra. Todo velo se ha quitado, Señor, de nuestros ojos y hoy te podamos ver de una manera diferente. Señor, es por revelación. Señor, estos pasajes los hemos leído muchas veces, pero Señor, hoy háblanos. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Precioso Espíritu Santo, ven y háblanos. Vamos un minuto más, mi hermano, ahí donde tú estás.
Disfruta su presencia. Si hoy te sientes cansado, si hoy te sientes afligido, ven a Él, acércate y dile: aquí estoy. Háblanos de Cristo. Háblanos, Señor. Tu paz nos envuelve en esta tarde. Gracias, porque tenemos esta libertad de abrir tu palabra, Señor, de meditar en ella, de a través de este medio, Señor, poder conectarnos en un espíritu contigo, Señor, y aprender de ti. Gracias, Señor. Amamos tu presencia, amamos estar contigo, Señor, y te agradecemos por lo que tú vas a hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y puedes poner ahí muchos corazoncitos. Él es bueno, mis hermanos. Cuando venimos a Él, Él trae paz. Amén. Él nos hace levantar. Dice que Él nos afirma. Él es nuestra roca. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro castillo. Él es nuestro libertador. Y eso es maravilloso. Le tenemos a Él. Y si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Ok, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 11. Es un capítulo muy conocido. Ok. Y es conocido como los héroes de la fe, ¿no? Porque vemos ahí a muchos personajes que fueron llamados por Dios, o sea, de una manera bien tremenda, y le dijeron sí. Y quiero darte la definición de héroe, ¿no? ¿Qué es un héroe? Un superhéroe. ¿Qué es un héroe? ¿Por qué es conocido este pasaje como los héroes de la fe? ¿Por qué héroes, no? Y quiero leerte una definición que está aquí en el diccionario. Dice: la definición de héroe dice que es aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía, el cual implica un deliberado sacrificio de sí mismo, ¿ok?, con el fin de proteger y servir a los demás. Qué tremendo. O sea, dice, es aquella persona que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía, el cual implica un deliberado sacrificio de sí mismo con el fin de proteger y servir a los demás. Estos hombres que vamos a leer a continuación hicieron eso. Le dijeron sí al llamado de Dios, se negaron a sí mismos y hicieron la voluntad del Padre. ¿Okay? Pero todo fue movido por una fe en Dios. Y vamos a leer el significado de la fe, y eso viene en Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Esa es la definición de fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos, ¿ok? Estamos esperando algo que sabemos que va a venir, que sabemos que lo vamos a tener, pero que aún no vemos, ¿ok? Esa es la fe. O sea, tenemos la confianza, ¿ok? Que tiene que ver con certeza. O sea, sabemos que va a pasar y sabemos, ¿no? O sea, que sabemos que va a pasar, ¿ok? Que va a venir. Esa es la fe, ¿ok? Esa es la fe. Dice, aunque todavía no lo veamos, ¿ok? Y tenemos esa convicción, esa seguridad, o sea, de que va a venir. Por fe, mis hermanos, nosotros somos salvos. Por la fe, ¿en quién? En el Hijo de Dios. Porque sin verlo, porque no lo vimos, no lo conocimos, no estuvimos con Él cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero por fe, por esa fe, hemos creído y creemos
porque Él vino, murió en esa cruz y que no se quedó en esa cruz, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es por esa fe, y tú y yo somos salvos por esa fe. Y la fe es la convicción, la certeza de lo que aún no vemos, pero un día lo vamos a ver volver por su iglesia, lo vamos a mirar en los cielos y vamos a decir: Señor, aquí estás. Es por la fe, ¿sale? Por la fe, dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué antiguos? Los personajes que vamos a ver en unos momentos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecha de lo que no se veía. Es por la fe. Leemos Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No estuvimos cuando fue la creación del mundo, pero por la fe, por esa certeza, por esa convicción que hemos tenido, creemos que estuvo la creación, y cuando en Génesis dice: y dijo Dios, se hagan los cielos, pues se hicieron los cielos. Y dijo Dios, por la fe, no estuvimos ahí, pero eso es la fe. Y la fe, sabemos que todo el universo fue creado, ¿ok? O sea, por eso les digo, bienaventurado los que sin ver creyeron. Y sabes que nosotros somos bienaventurados, porque sin ver esas cosas hemos creído en el Hijo de Dios, porque no lo vimos, pero hemos creído que así fue. Esa es nuestra fe, mis hermanos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún se habla por ella. Porque recuerdan que Caín y Abel eran hermanos, ofrecen sacrificio a Dios, por la fe dicen: ok, nuestros padres nos hablaron de un Dios, porque el pecado les separó, los tuvieron que sacar, ¿verdad?, del Edén, y habían escuchado pero no le habían visto. O sea, realmente Adán y Eva sí tenían una comunión con Dios bien tremenda, platicaban con Él y así, pero el pecado los separó, y entonces Abel y Caín no tenían esa comunión, mis hermanos, no tenían esa comunión, pero les habían hablado sus padres: hay un Dios que es el creador de todo esto. Entonces Abel, aunque no le había visto, no le había escuchado, él dijo: voy a ofrecer sacrificio. Él fue entendido y le dio lo mejor. Y su hermano tuvo celos, conocemos esa historia, lo mata, pero aún se habla de él, ¿verdad? Y su sangre clamó por justicia para Dios, porque él, sin haber visto a Dios, sin haber tenido esa relación como Adán y Eva la tuvieron en un principio, sin haber tenido, él ofreció el mejor sacrificio al Señor, y eso le agradó a Dios, y fue por la fe, porque no le había visto. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este personaje, tú empiezas a leer Génesis, y realmente de Enoc no se habla mucho en la palabra, solamente dice: y Enoc caminó con Dios. Y Enoc no vio muerte. O sea, sus 300 y algo de años, Dios se lo llevó. O sea, qué loco. O sea, así como: no quiero que te sigas contaminando en este mundo, vámonos, porque tú eres un hombre que camina conmigo. Pero se habla de él por la fe, porque había escuchado, empezaron a hacer las genealogías, y obviamente la humanidad siempre se desvió, ¿verdad?, a hacer lo malo. Por eso es que Dios tuvo que levantar hombres en ciertos momentos, y fueron hombres que sin haberle visto, solamente por lo que habían escuchado, pero algo daba testimonio en sus corazones y le buscaban, y fue por la fe. Entonces Enoc, por esa fe, caminó con Dios. O sea, dijo: no, hay un Dios que hizo todo esto. O sea, ¿quién pudo haber creado todo esto? Hay Dios, y lo buscó, aunque no lo había conocido de tal manera, pero por esa fe se acercó a él, y Enoc no vio la muerte. O sea, eso estuvo bien loco. Dice: por la fe Noé, el verso 7. Dice el 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que yo te decía, nosotros hemos tenido la fe, hemos creído en el Señor, y Él tiene galardones para nosotros, porque dice: hijo, o sea, sin verme, o sea, por eso dice bienaventurado, doblemente bendecido. Tú eres bendecido porque sin ver tú estás creyendo. Mis hermanos, eso es glorioso, y cuando estemos delante del Señor va a decir:
bien, o sea, aguantaste, o sea, bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, sin ver tú creíste, o sea, qué padrísimo, ven, entra en el gozo del Señor, eso va a estar increíble. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es un personaje, no, mi hermano, bien tremendo. O sea, dice que él, dice, cuando fue advertido por Dios de acerca de cosas que aún no se veían. Eso quiere decir que todavía no había llovido sobre la tierra. Y Dios le dice, Noé, voy a lanzar un diluvio porque la maldad ha aumentado, ha subido delante de mí y está terrible y voy a destruir a la humanidad. Me arrepiento de eso, pero a ti he hallado tú has hallado gracia delante de mí y eres justo, y te voy a encomendar algo, te voy a salvar a ti y a tu familia. Y fue por la fe, pero le dijo, vas a hacer un arca, y le dio indicaciones. Y sabes que Noé obedeció, aunque había cosas que no habían sucedido, no había llovido en ese tiempo. Pero él dijo, Dios lo dijo, lo voy a hacer. Yo le creo a Dios. La gente se burlaba de Noé, así de, ¿cuál diluvio? Casi, no, por favor, ¿qué diluvio? Pero por la fe él obedeció y alcanzó, dice aquí, justicia. Fue justificado, porque él también iba a morir, pero fue justificado. Fue perdonado también juntamente con su familia por cómo fue obediente y se halló justo y halló gracia delante de Dios, y él hizo esta arca. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, por la fe bendijo a Isaac y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionaba la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fíjate, estos personajes, obviamente Abraham es considerado el padre de la fe, porque dice que él salió de su patria, o sea, dejó su parentela, todo por seguir. Dios le dijo, yo te voy a hacer de ti una gran nación. Y él decidió seguir a Dios. Él era de Ur de los Caldeos, ahí adoraban a otros dioses, pero él tuvo un encuentro con el Dios de la gloria y decidió obedecerle. No sabía dónde iba, fue todo por fe, no sabía en qué momento iba a recibir la promesa. Dice que ya eran avanzados de edad, y Sara tuvo su hijo, a Isaac, la promesa. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y realmente tú miras, pero Abraham, mi hermano, él tenía, o sea, él era amigo de Dios y era su cuate, así, y él, sus ojos, o sea, sí, o sea, pero él estaba, dice, solo soy peregrino en esta tierra. O sea, hay una patria más gloriosa y es la patria celestial. Y ellos murieron entendiendo que iban a ver esa patria y que iban a estar con el Señor. O sea,
qué revelación, mis hermanos. En ese momento ellos no tenían al Espíritu de Dios morando como tú y yo lo tenemos ahora, pero tuvo esta revelación de lo que iba a venir, del Mesías, de lo que le esperaba. Y él decía, solo soy extranjero aquí, porque lo que viene, lo por venir, él estaba teniendo su mirada, mis hermanos, en la eternidad. Por eso no se acongojaba. Y la promesa vino, y aunque eran ya mayores, ya casi tenían 100 años, cuando Isaac nació, y la promesa vino. Y esa promesa fue para Jacob, y de ahí, bueno, para todo el pueblo, ¿no? Pero qué increíble fue esto, mis hermanos. Esa fe que no, o sea, él no se preocupaba si tenía, es más, un lugar, porque nada más le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Bueno, y vivió en tiendas. Ni siquiera él vio como esa parte y ese lugar. O sea, qué tremendo. Porque él sabía que su lugar era más glorioso. Él vivió obedeciendo a Dios y creyéndole en todas las promesas. Hasta un día almorzó con él. En Génesis 18, léanlo. Y tiene una conversación con el Señor. Y hasta él le muestra lo que hay en su corazón y que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. O sea, qué loco, mis hermanos. Nuestras vidas, nuestra fe tiene que ir más allá. Estamos aquí, sí, obviamente, pues nos preocupan las cuestiones que tenemos, ¿no? De repente, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, ¿no? O sea, sí nos preocupan esas cosas. Y Dios nos ha dado un trabajo, y si no lo tienes, Dios te lo va a dar, y estamos orando por eso, y Dios está contigo, mi hermanos, está contigo, no temas. Pero más que eso, mis hermanos, tenemos una patria celestial, donde el perito y arquitecto de ese lugar maravilloso es Dios. Y nosotros necesitamos ver eso, o sea, disfrutemos nuestra familia, disfrutemos lo que tengamos, siempre hagámoslo con pasión, todas las cosas. Pero mis hermanos, el llamado que tú y yo tenemos es más glorioso, es para la eternidad. Ellos lo entendieron, estos hombres lo entendieron, por eso decían, no me aferro. Y sabes, Abraham fue un hombre muy próspero, Dios le dio todo lo que él necesitaba. Y no es por eso que buscamos a Dios, porque a lo mejor Dios no te va a dar algo así, porque a lo mejor dice, no, yo no te voy a dar prosperidad, o sea, te voy a dar lo que necesitas para que no andes renegando de mí, pero no te voy a dar más porque te puedo perder. O sea, Dios es sabio y Dios sabe lo que nos da. Pero mi hermano, nosotros no vivimos por esto terrenal. Nuestra mirada tiene que estar más allá. Y pidamos a Dios esta revelación. Solamente Él la puede traer a nuestras vidas. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron en el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué tremendo, mis hermanos. Hablábamos de Moisés en la mañana y fue por la fe. O sea, que sus padres lo llevaron y él va a ser el libertador. Todo lo que vivió, fue llamado el hombre manso y humilde sobre la tierra. O sea, wow, ese hombre fue increíble. Vio a Dios, se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, tú y yo nos tenemos que sostener, aún en la prueba más difícil, en la dificultad más tremenda, en la adversidad, donde dices, no, esto está muy tremendo. Sostente,
viendo al invisible. Vele a Él. Ve la eternidad. Mis hermanos, este mundo va a pasar. Esta tierra va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, el buscarle a Él es el bien. El que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Para siempre. Sostente en este tiempo como viendo al invisible. Esa es nuestra fe, mis hermanos. No es para adquirir un auto, no es para adquirir una casa. Y quiero que me entiendas respecto a esto. Él sabe de qué tienes necesidad, mis hermanos, y Él va a suplir en tus necesidades. Pero esta fe, mis hermanos, es la que nos sostiene cuando hay enfermedad en nuestras vidas que nos han desahuciado o que te han desahuciado. Y dices, no. Y dices, mi vida es de Cristo. Si muero, con el Señor me voy. Si vivo, vivo para el Señor. No te aflige esta parte. Obviamente llegar a eso cuesta, mis hermanos. No te afligen las cuestiones que estás viviendo. Dice, Señor, yo quiero mirarte a ti y tú tienes cuidado de lo que estoy viviendo con mis hijos. Señor, yo te estoy buscando y los estoy atrayendo a ti. Yo sé que tú estarás obrando tu perfecta voluntad. Mis hermanos, ¿qué pasaría si el Señor decidiera quitarte todo? Todo, tu casa, tu auto, como tu estabilidad. Como lo hizo con Job. Y permitió a Dios eso, ¿no? Aunque sabemos que fue el enemigo. Pero, ¿qué pasaría? O sea, solo ponte a pensar en este momento en eso. ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Solo en las cosas materiales? Hermanos, eso Dios te lo da porque sabe de que tienes necesidad. Pero nuestra fe tiene que ir más allá. ¿Estás parado sobre la roca, que es Cristo Jesús? Cuando vengan los tiempos de dificultad, no vas a ser movido. Va a venir la tormenta, como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, un hombre que entendió la palabra y empezó a edificar correctamente. Pero otro, sobre la arena vino la tormenta. Sobre los dos vinieron las mismas cosas, pero lo que edificó cada uno fue diferente. Mis hermanos, nuestra fe está en Dios. Él se mantuvo, Moisés, como viendo al invisible. No le miramos, mis hermanos, pero sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él camina con nosotros. Por eso te va a llevar a que tú tengas encuentros con Dios todos los días. Por eso les decimos mucho, hermano, lee la palabra. Hermano, ten tiempo o sea, no como un cliché de que un cristiano tiene que hacer eso. No, mis hermanos, porque ¿dónde conocemos a Dios? Es en su palabra, en los tiempos de intimidad, en los tiempos de comunión. Si no haces eso, mi hermano, tu vida solamente está edificada sobre la arena, sobre una religión, y eso no te va a sostener. Tienes que entender el reino de Dios y es maravilloso. Y voy a terminar leyendo estos versículos. Dice el 32, ¿y qué más digo? O sea, hay muchos más que se mencionan en la Biblia. Porque el tiempo que me falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad como Sansón, mi hermano. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Los discípulos de Jesús fueron azotados, fueron mártires.
Bueno, Juan no, pero al final le fue mal y fue apresado en la isla de Patmos. Fueron apedreados como Esteban. O sea, qué tremendo fe de Esteban, que cuando él estaba siendo apedrado, dice la escritura que él volteaba a los cielos. O sea, él estaba viendo a Jesús, mis hermanos, estaba viendo a Jesús. Y tenía gozo. Y la gente que lo estaba apedreando, yo creo que dijo, ¿quién es este cuate? Que no se queja, que, o sea, su rostro resplandece. ¿Qué onda con él? Porque tenía esa fe y sabía dónde iba. Dice, otros experimentaron, en 36, experimentaron vituperios y azotes, y más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, estuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, algunos angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mis hermanos, qué grueso estos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres, que decidieron poner su fe en el Dios de toda gloria y no en las cosas materiales, mi hermano. Joven, ¿qué si no tienes todos los likes en tu página de Instagram? ¿Qué si no estás siendo popular? ¿Qué si no sé, o sea, las cosas de este mundo? Dice que la vanidad, la vanagloria, el mundo pasa, mis hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Busquemos al Señor, conozcámosle a Él, que nuestra fe sea llevada para mirar a Él, como viendo al invisible. Mi fe no depende de lo que tengo, o de lo que cuando oro en cuestión material y lo recibo de parte de Dios. No, mi hermano. Mi fe es lo que tengo por la eternidad, que un día le voy a ver, que si hoy muero, soy del Señor, que si vivo, vivo para el Señor. Como Daniel fue cautivo en Babilonia. Bueno, también cautivado por el Señor, pero fue cautivo en Babilonia. Él y sus amigos. Fue eunuco, mi hermano, lo forzaron a ser eunuco para poder estar en el palacio del rey. Le cambiaron el nombre, le quitaron su identidad. Bueno, solo cambiándole el nombre porque pues le pusieron Belsasar. Y un nombre babilónico, ¿no? O babilonio, no sé cómo se diga. Pero él sabía en su corazón, tenía una fe en Dios que era inquebrantable, mis hermanos. Era inquebrantable. El reinado de Nabucodonosor fue tremendo, un hombre terrible. Todo lo que vivió, estaban en cautiverio el pueblo de Israel, pero Daniel se mantuvo. A sus amigos los metieron al horno de fuego y ellos decían: si perecemos ahí, que perezcamos, somos del Señor. Y a veces nosotros con una dificultad decimos: Señor, ¿dónde estás? Y decir: Señor, ok, ¿para qué es esto? Aquí estoy, Señor. ¿Estás tratando conmigo? ¿Estás tratando en mi carácter? ¿Estás tratando en mi temperamento? Señor, aquí estoy. Quiero hacerlo. Muchas cosas son producto de que hemos desobedecido a Dios y por eso estamos viviendo las consecuencias. Vengamos a Él, arrepintámonos, alineémonos y sabes, Él nos va a levantar y Él es fiel y justo para hacerlo. Así que acerquémonos a Dios, vengamos a Él.
Y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí estoy, que mi fe sea una fe como la de estos hombres, una fe en ti. Amén. Y que vengamos, le digamos: Señor, tú me has hablado y lo que Dios te habló en este tiempo, dile: Señor, aquí estoy. O sea, enséñame. He estado tal vez poniendo mi mirada en otras cosas y no en ti, poniendo mi mirada más en las circunstancias que mirarte a ti. Entonces acerquémonos a Él en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por atraernos a ti, Señor, por atraernos a tu palabra, Señor, por mostrarnos la escritura, Señor. Padre, hoy nos hablaste de la fe, Señor, como, Señor, todos estos hombres, Señor, cómo vivieron y hubo un momento en sus vidas te dijeron sí, a pesar de todas las circunstancias, Señor. Perdónanos porque hemos puesto nuestra mirada, Señor, más en nuestras circunstancias, en las cosas que nos rodean, Señor, que ponerla en ti, Señor. Pero queremos ser así como leíamos ahorita de Moisés. Él se sostuvo como viendo al invisible. Señor, hoy nos sostenemos como viendo al invisible. Señor, queremos buscarte con todo nuestro ser. Señor, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro ser, Señor, para buscarte, para correr a ti, Señor. Padre, que en el resto de la semana, Señor, corramos a tu palabra, corramos a ti, Señor. Padre, que en medio de la prueba que estamos viviendo, Señor, descansemos en ti. Señor, confiemos plenamente en ti. Señor, porque tú hablas en tu palabra y tú dijiste: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman porque yo he vencido. Señor, tú has vencido, tú triunfaste. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, y enséñanos si hay cosas que hay que alinear en nuestras vidas, porque muchas de las cosas que vivimos es porque no tomamos buenas decisiones. Es a causa de pecado en nuestras vidas. Eso es una realidad, Señor. Perdónanos, Señor, que nos alineemos a ti, Señor. Padre, pero si estamos en esa prueba, Señor, que donde tú estás allí mostrándonos tu grandeza, Señor, queremos sostenernos en ti. Nos sostenemos en ti. Hoy corremos a ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, y oramos por las peticiones que en esta tarde algunos de mis hermanos pudieron poner. Señor, las traemos delante de ti, confiando, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor, en cada una de ellas. Padre, la mañana por las que no pudimos orar, Señor. Padre, que Estrella pueda seguir teniendo, Señor, esos encuentros contigo, Señor. Atráela a ti. Señor, oramos por Cire, por su casa, Señor, por sus hijos. Señor, atráelos a ti a tener esos encuentros contigo. Señor, oramos por nuestra hermana Esther, Señor, por su hijo Ulises. Señor, por Adriana, Señor, por Diana, Señor, por Alejandra, su esposa. Señor, oramos por esta familia, Señor, por Ulises y toda su familia. Señor, hablamos, Señor, Padre, ven sobre ellos. Padre, que en estos momentos ellos puedan mirar tu bondad, puedan mirar tu amor, Señor. Puedan mirar que tú no estás lejano, Señor, que tú estás cercano a ellos. Señor, y te pedimos que tú fortalezcas sus cuerpos físicos. Señor, trae sanidad, Señor, a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos hoy por ellos, hoy clamamos por ellos, Señor. Obra, Señor, en esta familia. Atráelos, Señor, primeramente a ti, y ellos van a ver tu gloria, Señor, moverse, Señor, a través de este tiempo, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor. Y si tú estás permitiendo este tiempo es con un propósito. Señor, bendíceles, Señor, y sosténles, Señor, en este tiempo de prueba. Padre, gracias porque tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor, en medio de este tiempo. Señor, nos damos a ti, nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, decimos amén a estas cosas y el Señor nos lleve a eso, que Él siga aumentando nuestra fe
Y recuerda, mañana a las 10 de la mañana hay transmisión para las mujeres. Por la tarde nuestra reunión a las 7 normal. Y el viernes a las 9 el estudio de Santiago sigue. Y por la noche a las 8 reunión de matrimonios. Así que mis hermanos, sigan disfrutando su tarde. Que Dios les bendiga. Les amo muchísimo. Les mando un abrazo bien grande. Y estamos en las transmisiones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.